Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar un tema que está muy de actualidad, el tema de la infraestructura pública, las obras públicas, las malas obras públicas, ¿por qué no decirlo?, frente a la insatisfacción de los ciudadanos. Para ello hemos invitado a 3 personas que desde diferentes perspectivas nos van a enriquecer este análisis. Quiero dar la bienvenida a Guillermo Noriega, experto y consultor en asuntos públicos. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Marco. Gracias. Encantado de tenerte. Gracias. También a Roberto Siten, expresidente de la CEMIC, Delegación Sonora, y exvicepresidente nacional de la CEMIC. Muchas gracias, Marcos. Bienvenido. Gracias a todos. Y a Daniel Rivera, director de Macrodata, Estudios de Opinión Pública. Bienvenido, Daniel. Marco, un gusto estar con ustedes. Pareciera muy obvio que la importancia de la infraestructura, pero yo, Roberto, quiero empezar contigo preguntándote cuál es el papel que juega la infraestructura en términos de la vida de una comunidad o de un país. Pues prácticamente viene siendo la calidad de vida de los ciudadanos. Poder salir de tu casa, tener pavimentos buenos, las calles limpias, la calidad del agua que sea aceptable para poder ser potable, para beber, y el drenaje sin problemas. Y vemos ciudades que están con problemas de todo tipo, ¿no? de estos. Independientemente de lo que viene siendo la seguridad, pero vamos a irnos sobre la pura infraestructura, es lo que fuera de tu casa te corresponde ver y es lo que vivimos la mayor parte del tiempo, ¿no? Del día, que estamos utilizando las áreas públicas que deberían de ser con muy buena calidad, para tener buena calidad. Por otro lado, tiene un papel muy importante en materia de competitividad. Si no hay buena infraestructura de comunicaciones, si no hay buena infraestructura para hacer llegar la energía, es muy difícil que florezca la industria, ¿no? Sí, las empresas que se trasladan de una parte a otra, lo principal que buscan es que haya muy buena infraestructura y educación. Son los puntos importantes que toman en cuenta. Dentro de lo que es la infraestructura tiene que ver pues las calles y el servicio público que brindan para los empleados que pudieran trasladarse rápidamente sin perder mucho tiempo. Así es. Ahora, Daniel, en términos del ciudadano, tú que estudias la opinión de los ciudadanos, el tema de los servicios públicos, particularmente con los que tienen que ver con infraestructura, son muy valorados, ¿no? Sí, yo creo que no hay encuesta en términos de bienestar o en términos inclusive políticos o electorales que no te pregunte acerca de los servicios públicos y de tu infraestructura y de tu alrededor, ¿no? Entonces creo que es un termómetro muy claro en cuestiones de satisfacción y en cuestiones de cómo califica cada quien su vida, lo que le rodea. Y como decía el ingeniero, lo primero que ves a la hora de salir de tu casa, pues es tu calle, ¿no? Y es lo que tienes enfrente, y es la luz pública, del alumbrado público, que tienes, y el acceso al agua, y el acceso a muchas cuestiones que nos da la infraestructura y la inversión en infraestructura. Entonces, creo que para el ciudadano es probablemente, junto con la seguridad, lo número uno que ve a la hora de evaluar a su gobierno y evaluar lo que se está haciendo por él para su calidad de vida. En todas las encuestas que, investigan el estado de ánimo de las personas a nivel local, el tema de pavimentación sale casi pegado con el de la seguridad, ¿no? Sí, siempre va a ser un tema, como te decía, importante, porque es lo que vemos en nuestro día a día. Así utilicemos, por ejemplo, el transporte público, también está la parte de la inversión. Así utilicemos nuestro carro, así utilicemos cualquier otro tipo de medio de transporte para llegar a nuestro trabajo, para llegar a ver a nuestras familias, nuestras casas, etcétera. Todo está rodeado por el tema de la infraestructura. Entonces, creo que no hay o hay pocas cuestiones que le interesen más al ciudadano y que viva más en el día a día que la infraestructura que lo rodea. Así es. Ahora, Guillermo, la infraestructura no nos la regalan, la pagamos todos los ciudadanos a través de impuestos, a través de diferentes cuotas, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto que los presupuestos no solamente se van achicando, sino la calidad del gasto en inversión es muy cuestionable, ¿no? Fíjate, yo creo que esto ha sido endémico desde hace muchos años y ahorita estamos pagando a nivel nacional el producto o la razón, digamos, de las consecuencias de obras públicas hechas con corrupción, con la mano negra de la corrupción y por eso ahora estamos viendo drenajes de hace muchas décadas que se están
colapsando, inversiones públicas que nadie quiso hacer para modernizar porque no se veía, no es algo de relumbrón. No era rentable no es electoralmente. rentable electoralmente decirle a la gente, mira, es que te voy a volver a poner el drenaje sobre esta avenida. De hecho, así lo decían los políticos. Oye, pues es que eso no lo va a ver la gente, está debajo, ¿no? Sí, y ahorita sí lo estamos viendo, cuando hay socavones, cuando se hunden las calles, pues por más veces que pavimentes, si a la parte de abajo el drenaje no funciona, pues se viene abajo completamente. Y por eso lo estamos viendo, digamos, en un asunto nacional, no es un asunto de Hermosillo, de Sonora. Nacionalmente estamos en un socavón nacional. Nuestro país está metido en un socavón que es las consecuencias de décadas de corrupción. Y fíjate que hay ¿Tú crees que el tema de obra pública sea de lo más opaco que tenemos en gasto? El tema de obra pública es donde se encuentra el caldo de cultivo más grande para la corrupción. Eso está demostrado por múltiples estudios a nivel internacional, porque por una obra puedes obtener, digamos, millones de pesos en una sola transacción, en una sola asignación, en un solo acto, digámoslo así. Y es donde más recursos se orientan regularmente hacia infraestructura de carácter educativo, tal vez hospitalaria, igual lo que son las calles, es una inversión constante. Y lo podemos ver, o sea, los gobiernos presumen tantos millones de bacheo, pero no te dicen tantos menos baches, ¿no? Y es un tiradero de dinero, ¿no? Año con año, todo el tiempo, y vuelven a llegar las lluvias y otra vez. Y entonces sí es un problema de succión, de succión del presupuesto, ordeña constantemente. Hemos avanzado en términos de transparencia, pero es muy difícil poder comparar, ¿no? Todavía desde el punto de vista técnico, comparar manzanas con manzanas, peras con manzanas, peras con peras, no nos sale, ¿no? No, pues es que la transparencia tiene sus límites, Marco. O sea, yo lo he dicho desde que empezamos con este tema, o sea, la transparencia tiene sus límites, no lo es todo, no podemos ponerlo como el elemento que iba a venir a resolverlo todo. Ayuda. No, nos permite ver y nos permite empezar a darnos cuenta que, por ejemplo, no podemos comparar, pero ahí sí nos podemos empezar a pensar cuánto cuesta un metro cúbico de concreto hidráulico, metro cuadrado, no sé, como un metro cuadrado de concreto hidráulico aquí, cuánto le costó Guadalajara, por ejemplo, o qué infraestructura tienen unos. Tendría que ver esos precios de referencia. Y tendría que haber un mínimo incluso de calidad para poderse utilizar en una obra pública como es una avenida. Y sé que hay estándares y se han desarrollado estándares y la Cámara de la Construcción ha hecho un esfuerzo al respecto, pero aún así falta muchísimo y digamos, la corrupción se persiste, y es importante decirlo. Para que haya corrupción se necesitan dos. En este tema especialmente es un tema bien sensible. Entonces podríamos decir que la obra pública es fundamental para la calidad de vida y para la competitividad de un país, que es un tema muy importante en la opinión pública, en el sentimiento del ciudadano, pero que desafortunadamente se ha convertido en un espacio de gran corrupción y que hoy está haciendo crisis, convirtiéndose en un gran socavón nacional, ¿no? Que tendremos que resolver. Vamos a regresar, estamos hablando sobre las obras públicas, las malas obras públicas. Estamos de regreso, estamos hablando sobre las obras públicas y esta gran insatisfacción de la gente que dice, ¿cuáles obras? Son malas obras públicas. Roberto, la CEMIC a nivel nacional ha hecho un gran esfuerzo por tratar de transparentar, hacer un observatorio de los precios de las obras públicas para que sirvan como referencia para, digamos, poder tomar buenas decisiones y poder evaluar lo que se está haciendo, ¿no? Sí, durante años, ahorita lo comentaba, ¿no? Durante años este es un problema que falta de información. Todas las dependencias suben lo que le conviene subir para reflejar sus números, digamos, de una manera positiva. Pero realmente el fondo de esto, ya sea si sale el dinero de Hacienda, se va a la Secretaría, dice yo, Hacienda, ya gasté, ya invertí, y luego las dependencias que le tocan gastar, pues todavía no lo ejercen. Entonces la información va desfasada muchísimo. De repente no lo ejercieron y lo tienen que reasignar a otra obra. O sea, hay un enredo muy difícil, la huella, ¿no? Porque es mucho dinero el que se invierte y precisamente el dinero que se ha invertido a partir del 2014 al 2015 ha ido a la baja.
Es lamentable lo que está pasando en el país. La inversión en infraestructura. Crisis presupuestal en infraestructura. ¿No? La inversión en infraestructura ha ido disminuyendo, ya es el tercer año consecutivo que disminuye, y se espera para el 2018 una baja de 84,000 millones de pesos de inversión. O sea, nuestros socavones van a tener que esperar. Muchísimo, viene el año político todavía mucho más complicado, aunado a lo que se deja invertir. Entonces, precisamente la Cámara de la Construcción hizo un departamento de hacer un observatorio para comenzar a juntar las piezas de rompecabezas para ver exactamente cuáles presupuestos se están ejerciendo y a quiénes se le están asignando los contratos, pero es una labor titánica que hay que hacer, ¿no? Porque por el otro lado se esmeran las secretarías en mandar la información que les conviene. Entonces tienes que estar luchando contra eso. Muy grave en términos de las asignaciones. Hay una queja de los industriales de la construcción diciendo que la mayoría de los contratos se están dando en este momento a las empresas transnacionales que vienen a hacer las obras locales, subcontratan y después se van y la dejan tiradas, ¿no? Sí, fíjese que ese es un tema, carriles, ¿no? Es un tema sin acabarse nunca. Recurrente. Resulta que antes venían las empresas extranjeras y trabajaban y el público y la gente se daba cuenta de que eran para extranjeros y había una molestia. Entonces comenzaron a hacer empresas de filiales de las mismas empresas extranjeras, pero con SADCB mexicanas, en donde todos los recursos que se van a invertir, el gobierno les transfiere a esas empresas y automáticamente retiran las ganancias. Entonces se quedan con el capital de trabajo aquí y comienzan digamos, a malpagar a las empresas que subcontratan. Eso es un sistema, desgraciadamente, que está pasando aquí en México, muy perverso. ¿Sí? Porque dicen los que manejan las secretarías, dicen, oye, se las estamos asignando a puras empresas mexicanas, y tienen razón. Pero el trasfondo de eso son puras empresas extranjeras. La fragmentación, que es el caso que vemos en la Cuatro Carriles, ¿no? Hay un montón de empresas trabajando pedacitos, ¿no? Es muy complicado. Si una obra de esa magnitud es difícil, fragmentada, pues yo no sé cómo la van a poder sacar adelante, ¿no? ¿Y por qué la fragmentaron además, no? No, yo creo que la fragmentación sí debe existir para que no se le diera a una sola empresa, ¿no? Son contratos, pues yo creo que los menores son de 400 millones de pesos, de ahí para arriba, y para que tengan oportunidad las empresas mexicanas de poder concursar, que dentro del paquete, por decir algo, de las Cuatro Carriles que están ahorita en la modernización, casi el 50% son empresas sonorenses, sonorenses nacidas en Sonora y creadas en Sonora y que pagan impuestos en Sonora. El otro porcentaje son empresas extranjeras o benditas, digamos. Exacto. Oye, Memo, por otro lado, el tema es mucho más allá de analizar el gasto. Hay problemas de planeación, hay problemas clarísimos del anuncio de las obras, en qué se va a gastar, hay problemas técnicos para encontrar en qué lo van a gastar, para comparar, no hay datos abiertos, no hay términos de referencia, no hay supervisión. Pareciera ser que estas malas obras es producto de todo un desastre de la organización de las mismas, ¿no? Es que vivimos en ciudades defectuosas por precisamente hacer planeaciones defectuosas o hacer las planeaciones muy buenas o hacerlas muy buenas y no obedecerlas, ¿no? Y siempre el criterio político del beneficio de privado, de los que toman las decisiones, terminan siendo, o más bien pasando por encima de cualquier instituto municipal de planeación. Y una de las cosas que creo que es fundamental es la transparencia en esto y, digamos, el acceso a la información como tal, en el que todos deberíamos de tener muy claro cuál es hacia futuro en los próximos 10, 15 años, hacia dónde va a crecer la ciudad, si va a ser una ciudad que va a empezar a desarrollarse hacia arriba o se va a empezar a expandir incluso todavía más, si va a ser al poniente o al norte, pero todo eso tiene criterios políticos, porque hace unas décadas unos políticos de un partido compraron para un lado, otros políticos de otro partido compraron para el otro, y cada bien que gana uno, pues dice, bueno, nosotros ya ganamos para acá, vamos haciendo un estadio y detanamos este lado y eso sube nuestra plusvalía. Es decir, estamos secuestrados en la calidad de nuestra infraestructura por criterios netamente corruptos. Y eso es terrible, ¿eh? Eso es terrible. Y si te pones a verlo en cualquier sentido. Ahora, hay una cosa que cuando dice ahorita Roberto de la crisis de financiamiento para la infraestructura pública,
Yo pongo un dato todavía que me dan ganas de llorar cada vez que me acuerdo, es que recibimos cientos de miles de millones de pesos de excedentes petroleros por más de una década en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y durante todo ese tiempo los gobernadores tuvieron a veces hasta el doble del presupuesto de manera discrecional. Y en vez de gastarlo en infraestructura educativa, vial, puertos, aeropuertos, refinerías, se lo gastaron en la pachanga, pues, ¿no? En gasto corriente, no más policías, no más enfermeras, no. Gasto corriente, alta burocracia y demás. Gasto no productivo. Y eso es ahorita lo que se resisten a recortar cuando ya se nos acabaron los excedentes petroleros. Ya no hay dinero para eso. Bueno, ¿qué prefieren? Recortar en inversión productiva, en inversión en infraestructura, que recortarle en salarios en la parranda. No solamente ¿no? hay dinero, sino que ahora traemos la mala obra pública que nos está alcanzando y que tenemos que hacer reparaciones y mantenimiento de y décadas, ponernos al día, ajá. de décadas, ¿no? En un momento presupuestal donde los recursos se están achicando. Estamos en el peor de los mundos. En la tormenta perfecta, le dirían los gringos, ¿no? O sea, no hay dinero, el precio del petróleo está por los suelos, el dólar oscila de una manera en la que castiga súbitamente los precios y no hay más que aumentar impuestos, y ahí está siempre el fantasma de aumentar impuestos para sacarle más dinero a los ciudadanos. ¿Ibas a comentar? Sí, quería comentar, ahorita tocaste el tema muy importante, un antídoto contra, digamos, los desarrollos sexenales, ¿no? Que ahora para el norte, ahora para el poniente, ahora, ¿no? Cada cuestión, cada político tiene su idea, es hacer un planteamiento a largo y mediano plazo, pero que sea público. Claro. Una maqueta de una ciudad, qué es lo que quieres de la ciudad, dónde están los centros de trabajo, dónde están los centros de diversión, dónde están las vías de transporte, dónde están las... Hace 30 años, ¿qué nos conviene? Exactamente. ¿No? Claro. Ahorita en el siguiente corte quisiera comentarle una experiencia muy bonita que viví en Corea del Sur y en Panamá. Muy bien. Muy bien, estamos dándonos cuenta pues que la obra pública no solamente nos está haciendo daño ahorita, sino que es un grave tema de cara al futuro, porque nos encontramos sin dinero, no va a haber más gasto público y traemos el pasado que nos alcanzó y el futuro que necesita. Y mucho tiene que ver, desafortunadamente, con la corrupción, con malas decisiones de los políticos que privilegian sus intereses de grupo a los intereses de la comunidad. Regresamos un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre las obras públicas y la calificación ciudadana. Daniel, la gente en este momento está muy molesta. Parte de este mal humor de la sociedad tiene que ver con esta mala y deficiente obra pública, malos pavimentos, mala calidad del agua, problemas de drenaje, no tenemos carreteras o las que tenemos están en mal estado, nuestros puertos no terminan por despuntar y además se está relacionando este mal humor por esta situación en una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades, ¿no? Erosionando todavía más la institucionalidad. Es que el problema es que se lo han ganado a pulso, ¿no? Sí. O sea, si podemos culpar de algo a la clase política actual, en el sentido de que no hay otro culpable más que de ellos, es en el tema de la infraestructura, porque ahí pocas veces los ciudadanos participamos, digo, malamente, pero pocas veces estamos involucrados en eso. Son pocas las empresas, en realidad, son muy especializados quienes pueden estar presentes en este tipo de cuestiones, y a final de cuentas es totalmente responsabilidad del Estado, y es algo que nosotros, en ese pacto ciudadano donde nosotros le confiamos diferentes cuestiones al Estado, entre ellas la infraestructura, nos han quedado muy mal. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos esperar de la ciudadanía si durante tantos años solamente el político nos pide su voto, nos pide que paguemos impuestos, cada vez más impuestos, cada vez gasolinas más caras, cada vez suministros más caros, y a final de cuentas la parte que les corresponde a ellos regresarnos, pues no se está viendo. ¿Quedan a deber? Al contrario, o sea, hay gente que muere como en el socavón del Paso Express, donde, oye, no solamente no me diste la infraestructura que necesitaba, sino que lo que me diste está provocando muertes. Que ese es otro problema, Daniel. Los errores productos de la corrupción o la mala planificación
provocan además costos al ciudadano y ese es un terrible problema, cobrárselos al Estado, ¿no? Totalmente. Tenemos el claro ejemplo ahorita en el Boulevard Morelos de la obra que están haciendo. Sí, a lo mejor es muy defendible el hecho de que se tiene que hacer ese tipo de obras, donde se tiene que levantar y arreglar los drenajes públicos. Totalmente de acuerdo, pero no nos cumplen, pues. O sea, es una obra que, si ustedes recuerdan, en Japón hay un video ahí viral muy famoso que un socavón enorme lo arreglan en 48 horas o 72 horas. O sea, este tipo de obras nos va a tardar 3 meses, pues. Sí, bien ¿Sí me explico? Es decir, siguen sin respondernos a la hora de querer corregir lo que desde un principio se hizo mal, porque esto no es otra cosa más que nunca planearon que el Boulevard Morelos, por ejemplo, o que otras vialidades, solo estoy viendo esto en particular, pero esto es en general. Está el Boulevard. Desafortunadamente no es el único caso. Está el Colosio también, Igual. que cada año, cada temporada de lluvias Río hay 2, Sonora, 3, todo. 4 socavones, que quiere decir que quien lo hizo, quien lo planeó, quien lo supervisó, quien lo ejecutó, nunca pensó o nadie lo supervisó, nadie le dijo, oye, dentro de lo que tienes que hacer, tienes que pensar que esto va a durar tantos años, que va a tener tanto tráfico, que va a pasar esto, pues, ¿no? Y son cosas técnicas que Roberto nos podrá decir que se pueden prever a futuro, Claro. y que se pueden hacer este tipo de obras pensando que no va a ser algo temporal o va a ser algo de 10, 15, 20 años, es algo de 50, 100 años. Así es. Ahora, Roberto, yéndonos a las soluciones, tú nos ibas a platicar de una experiencia internacional de cómo se hace la correcta planeación, que es el punto de partida para hacer un buen ejercicio. Hay cuatro, como el ABC, ¿no? Hay 4 puntos que en las obras se deben de tomar. La primera es los proyectos constructivos terminados, bien hechos, con sus presupuestos bien hechos. Tal vez la más importante. La segunda es tener derechos de vía ya asegurados para cuando se empiecen las obras, que no se detengan, que muchas veces los presupuestos se acortan porque no se pueden ejercer y se van hacia otro lado porque También no hay al derecho ciclo de vía, ¿no? presupuestal, ¿no? Entonces está el proyecto, pero resulta que los dan el contrato, pero no se puede empezar porque no tienen los derechos de vía, ¿no? El otro es, y muy importante, es tener presupuestos multianuales. Los presupuestos se acaban en enero y digamos, así están en la ley y es muy difícil que se vayan hacia el otro lado para que las empresas sigan trabajando en enero, febrero y marzo. Tienen que esperar hasta abril o mayo a que los presupuestos se vuelvan a abrir para concursar. Es digamos, es como detienes la industria de construcción, la detienes fácilmente el 30 hasta el 40% de la capacidad instalada. Es una lástima. Y eso te repercute en costos y todo lo pagan. Truenan las micros a las pequeñas, las hace imposible poder competir, ¿no? Así es. ¿Cómo? Y lo otro es tener programas y proyectos que sean transaccionales. Siempre los presupuestos, cada trienio, cada sexenio, piensan en lo que van a hacer y no hacen nada más porque no le va a alcanzar los 2 o 3 años que van a estar en el gobierno trabajando y no se aplica, ¿no? En el caso muy particular, por ejemplo, ningún alcalde le ha entrado en serio al transporte público de Hermosillo. Ya vamos a llegar al 1,000,000 de habitantes y una ciudad con 1,000,000 de habitantes se convierte el tráfico en un problema mayúsculo. Y hasta el momento no le han entrado que a comenzar a hacer metrobuses, por ejemplo, o otro tipo de transporte público que sea eficiente y sea barato. Y nos va a alcanzar y el problema va a ser muy serio para la ciudad de Hermosillo. Va a ser una ciudad donde se va a perder muchísimo tiempo en un traslado de un punto a otro. Pero ¿no? igual estamos en Ciudad Obregón, estamos en Guaymas, en Nogales, en todas las ciudades están colapsadas en términos de transporte, ¿no? Así es. Entonces, pero ya la ciudad de Hermosillo tiene un tamaño ideal para empezar a un proyecto de transporte público a largo plazo, no puede ser en un trienio. Y lo que les iba a comentar es de que en Panamá me tocó ir como visitante y hay una sala enorme del país y como inversionista le aplazas un botón y dices, oye, a ver, yo me dedico a hacer escuelas o a la cuestión de educación y te marcas un botón, le aplazas un botón y te aparecen las luces en donde van a estar las escuelas. Maqueta de es todo una el maqueta país. pública del país en donde se puede invertir
Si eres industrial de automotriz, la plaza, si te ves, te das cuenta dónde está autorizado construir las plantas y dónde está el transporte, o sea, te das cuenta de todo. Entonces los inversionistas se sienten confiados en invertir. Claro, y la otra experiencia importante, sí, y eso no cuesta para mucho, darse tiempo. pero los gobernantes no lo quieren hacer porque se les acaba mucho el negocio. Sí. ¿No? Ahorita lo comentabas tú, que Desafortunadamente viene eso el es. norte y luego que el poniente y luego sale otro, ¿no? Entonces, y la otra experiencia muy agradable y que se podía tomar aquí, nosotros estamos acostumbrados a ver proyectos pues, a muy corto plazo, 3 años o 6 años, pero resulta que me tocó en Corea del Sur, que tiene planeación a 300 años, algo increíble. Tienes 300 años y nosotros estamos así como diciendo, los Estados Unidos planean a 50 años, no, allá a 300 años. Y es algo que lo llevan así al pie del cañón, lo están revise y revise y siguiendo el proyecto a 300 años, independientemente de quiénes estén. lo único Que proyectado... nos emocionábamos a los 20, Sí. 20, Lo único proyectado a 300 años es la deuda, ¿no? Es lo que vamos a tener a pagar. O sea, eso es pensar, o sea, es un gobierno que piensa como una institución, o sea, una metapersona, pues algo arriba de las personas, Exacto. que no depende de quién Es una llegue o quién se visión baje, que no- sino es una institución que está viendo por el futuro y que va a estar ahí dentro de 300 años. O sea, eso quiere decir que ellos suponen que el gobierno va a seguir ahí dentro de 300 años, lo cual aquí no, la verdad que no sucede. nadie lo ve, ¿no? Independientemente del partido. Sí. Exacto. Exacto. Que esa es una cuestión porque a veces nos vamos por los colores. Todos están igual, ni a quién irle, pues. Estamos viendo que desafortunadamente sí, el tema de la infraestructura sí está colapsado, pero hay soluciones. Mucho tiene que ver con tener una planeación de mediano y largo plazo y hacerla pública para que esta información esté a disponibilidad de todo mundo y sepamos con certeza qué es lo que vamos a hacer y puedan participar, incrementar la competencia y organizar los presupuestos. Mucho de esto nos hace falta, no solamente en la construcción, en muchos rubros en nuestro país. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre obra pública, sobre la mala obra pública que tiene muy molesta a la ciudadanía, pero además que nos está arrojando un problema muy serio desde el carácter presupuestal, porque no tenemos el dinero para poder enfrentar tantos errores que se han cometido. Se requieren grandes cantidades en un momento presupuestal muy complicado. Sin embargo, no todo está perdido, sí hay soluciones. Roberto nos platicaba ahorita cómo algunos países han desarrollado visiones de mediano y largo plazo a 30, 40, 50 o hasta 300 años, han hecho pública la información y eso permite pues que los diferentes actores de este proceso puedan tomar decisiones inteligentes y ayudan pues a la honestidad. Pero también yo quisiera ver, Memo, que aquí sí hay soluciones en materia de transparencia. Estos son retos nada más, pero ya tenemos experiencias, modelos que podemos hacer uso para, si hay voluntad política, ponerle orden a este tema, ¿no? Sí, mira, hace unos 4 años más o menos me tocó ver el surgimiento de algo que se llama Open Contracting Partnership a nivel global, que es como la alianza para contrataciones abiertas, ¿no? Y la idea es que especialmente los contratos de obra pública pues puedan publicitarse una gran cantidad de información que no se hacía antes, especialmente en en otros países. En México, pues, Compranet es un gran ejercicio de transparencia, pero pues un dato impresionante, solamente el 13% de las obras van y pegan en Compranet. 13%. ¿No? 13%, es Es decir, una vacilada, una de ¿no? cada 10 se hace de manera transparente. Y ese es uno de los grandes retos, la digitalización de la información, que te permitirían hacer lo que Roberto está diciendo ahorita, ver un mapa interactivo de dónde están los permisos, dónde no hay uso de suelo, dónde... Híjole, y si yo quiero poner algo incluso en mi casa o si quiero una inversión construir privada, pues. unos departamentos en un terreno, yo no sé si puedo, y ahí me tengo que ir a enfrentar a un funcionario público que me pide una mordida para ver si empiezo o no empiezo una construcción, aunque sea en mi propia casa, pues, ¿no? Pero ese es uno de los tantos. Ahí, digamos, en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha habido esta intervención para poder transparentar absolutamente todo. Datos abiertos, ¿no? Aquí yo me puse a revisar la desaladora de Empal de Guaymas y me gustó que pusieran información de todo. O sea, hicieron así como que ponla toda ahí como una biblioteca, un repositorio que te permite incluso visualizar qué está pasando, cuál es el plan. Pero te lo decía, actualización y socialización de los planes urbanos.
todos tenemos que saber para dónde va a crecer Hermosillo y no lo sabemos, ¿no? Todos debemos de saber qué va a pasar y cuáles son los planes del nuevo libramiento. Y vienen las sorpresas como dónde ubicas el nuevo hospital, ¿no? Ajá, Sorpresa. por ejemplo, no sabemos. Eso debería estar definido desde hace muchos años, es correcto, pero no es así. Entonces tenemos que profesionalizar al gobierno en estos temas y a la sociedad también. Y luego, pues, visos mínimos de calidad en las obras. Siempre tenemos que pensar en cómo darle seguimiento a que cuando nos dicen, hoy vamos a pavimentar, tener claridad en qué pavimento van a utilizar y que no sea menor al de la calidad del que todos estamos diseñando. Tenemos que meterle mucho a la supervisión, mucho, ¿no? a la supervisión y a la rendición de cuentas. Ahorita que lo que estábamos señalando es que no hay consecuencias. O sea, oye, sí, nos quejamos del Colosio y nos quejamos de cómo se hicieron. ¿Qué constructora lo hizo, pues? ¿Quién fue el que lo autorizó? Y esa información tiene que ser público. ¿Quién fue el que diseñó, el que planeó esa obra? Y todos esos tienen que tener una responsabilidad. No lo dudo que lo estemos contratando una y otra vez a los mismos de siempre para que sigan haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y parte, creo yo, de la solución, o de lo que comenta Memo, pasa también por el ciudadano. O sea, el ejemplo más claro es que ahorita, por ejemplo, Sonora ganó un premio nacional en la parte de transparencia por tu obra.mx, donde si tú te metes, pues vas a ver información muy variada de las obras que están haciendo ahorita. Obviamente le falta más, ¿no? Le falta la planeación, le falta lo que platicábamos ahorita. Pero yo creo que, sin temor a equivocarme, si el gobierno nos pasara la analítica de cuánta gente entra a ver tu obra.mx, pues yo creo que es muy poca. Serían puros funcionarios de gobierno, ¿no? Que están ahí nomás viendo para supervisarlo. Nos falta también esos centros ciudadanos que estén vigilando al gobierno, porque no solamente que el gobierno presente sus datos y los abra, es que haya alguien interesado en entrar en esos datos, analizarlos y levantar la mano y decir, oye, aquí están haciendo las cosas mal, pues, ¿no? Esto no debería de ser así. Pero también porque hay una fiaca ciudadana bastante grande. Totalmente. ¿No? O sea, entonces nos falta participación a nosotros también. Le falta gasolina ese motor, ¿no? Me pasó mucho con lo de URES y tu obra.mx, porque me decían unas personas, oye, pero pues a mí ¿de qué me sirve? Bueno, pues tú vives en URES, ¿no? Sí. Bueno, pues métete a la página, ¿no? Nos metimos en la primaria, fulanita, están remodelando unos baños. Ahí están las fotos de los baños. ¿Por qué no vas y checas? Y ahí después me dices si era cierto o no era cierto. No, qué flojera, pues. No, qué flojera. Así no va a pasar. Así no va a pasar. Sí, es el chiste de lo que para eso son esas herramientas. Para que haya buenos gobiernos tienen que haber buenos ciudadanos, claro, ¿no? Responsables, ¿no? Sí, y regularmente nos hace falta. Y esa queja, pues traducirla, nuestra molestia, traducirla en acción. Creo que nos ha hecho mucha falta esa retransmitir la frustración de caer en un bache y echarte a perder el neumático. No basta con quejarse, pues. Necesitamos meternos, necesitamos involucrarnos. Sí. Ahora, la CEMIC, Roberto, tú decías algo que me parece muy importante, el tema de visión. Hoy la CEMIC está haciendo un ejercicio inédito en el sector, en México y en el sector privado. Atreverse a hacer desde el sector privado una planeación a 30 a 40 años de obra pública, de lo que requiere este país. Sí, se está haciendo unos foros a nivel de todo el país, donde recabando lo que se necesita en cada área para presentarse a los siguientes candidatos, ¿no? Para el 2018, que la adopten y se comprometan a seguir algo más ordenado, ¿no? No algo que se les ocurra de repente, ¿no? Como la localización del hospital, ¿no? Hay partes más importantes o más interesantes donde se puede hacer. Uno es el Estadio Doctor Espino, el viejo, el otro es la Sauceda, terrenos del gobierno del Estado que pueden revivir esas áreas, por ejemplo, es mi punto de vista, ¿no? Muy particular. Pero, en fin, la CEMIC está haciendo trabajo desde la ciudadanía, desde la Cámara, para presentarla al gobierno para que se ordene un poco hacia dónde podíamos ir. Eso es lo que nos falta, ¿no? Y los gobiernos, se deberían de preocupar los gobiernos en tener banco de proyectos que no tienen. O sea, los bancos de proyectos, los proyectos se necesitan para poder bajar los recursos. Muchas veces hay recursos que se tienen que reasignar y no se reasignan, por ejemplo, para los estados porque no tienen los proyectos. Y hay un proceso ya regulado en Hacienda donde prácticamente el registro en la unidad de inversiones te lleva casi un año, ¿no? Para que puedan pelear por recursos presupuestales.
¿no? Y estamos padeciendo lo que son los diputados, ¿no? En final del día, si ellos prometieron alguna obra en la colonia, de repente... Los compromisos de campaña, Los ¿no? compromisos le asignan el recurso, pero no hay ni proyecto, ni la obra es necesaria, y de repente pues se va el tiempo y no se invirtió. ¿no? Se pierden esos recursos. Miren, yo creo que el tema de la obra pública es un tema muy delicado en el que tenemos que ponerle atención, no solamente el gobierno, los ciudadanos principalmente. Y tenemos que entender que es un proceso que va desde la planeación, que esta planeación tiene que ser de mediano y largo plazo, tiene que ser abierta, participativa y tiene que ponerse a disposición de todos esta información, donde el proceso de contrataciones tiene que ser mejorados con información más abierta, más oportuna, donde todo el mundo sepa exactamente qué se va a hacer, quién lo va a hacer, por qué lo va a hacer y qué resultados se espera, donde hay una mejor rendición de cuentas y una supervisión mayor, pero principalmente donde los ciudadanos nos involucremos. No se va a resolver nada solamente con quejarnos. Tenemos que participar, sí es difícil, etcétera, pero cada vez que lo hagamos va a ser más fácil, hasta que podamos construir para todos el país que Que se nos haga costumbre, ¿no? Que Exacto. no sea ya lo raro, que no sea un solo estado Nada del país, extraordinario. que sea lo que todo el mundo esperaría como mínimo, pues. Y yo quiero reconocer a los vecinos que están ahorita inconformes con la ubicación. Me parece un buen ejercicio de debate. Eso se tiene que debatir públicamente. Por supuesto. Porque absolutamente están equivocados en decir yo no estoy de acuerdo y quisiera que la autoridad me diga por qué razón seleccionó ese espacio. Y quiero manifestarle cuáles son mis preocupaciones. Necesitamos acostumbrarnos a esos ejercicios ciudadanos. Es Son muy valiosos. autoridad, convénceme. Claro. Y no estoy de acuerdo, pero convénceme. Porque Bueno, pues es te una convenzo, obra mira, por estas Para razones, el ¿no? futuro de todos. Va a durar durante 30, 40 años. No es un tema menor. Merece ser discutido amplia y públicamente. Y nadie tiene que desesperarse porque tenemos que tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta se toma con el concurso de todos. Es correcto. Es correcto. ¿No? Muy bien, creo que hay mucho que hacer todavía en obra pública. Esperemos que todos nos metamos en el asunto. Quiero agradecer, Guillermo, muchas gracias por No, tu hombre, participación, como muchas siempre. gracias, Marco. Gracias por la Roberto, oportunidad. muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Daniel, muchas gracias. Marco, gracias. Aquí los esperamos en la próxima ocasión.